Hoy voy a plantearos varias dudas que tengo. No sé si es que no entiendo muy bien el devenir de los acontecimientos, que Granada es tan especial que es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Algunos añoran aquel pasado en el que podían influir en las decisiones del club, en las decisiones del Granada Club de Fútbol, y hoy en día no tienen ni voz ni voto. Y eso no encaja en sus esquemas y lo airean, bien a través de sus plataformas mediáticas o bien en la creencia de que son influyentes o que tienen influencias en la ciudad. Nadie es eterno y la familia Pozo y Quique Pina algún día abandonarán esta plaza de Granada y serán otros los que tomen el relevo. Ahí muchos quedarán al descubierto. De hecho, estos que quedarán al descubierto, estos urdidores, no pusieron un solo céntimo, no invirtieron absolutamente nada en la adquisición de acciones de la Sociedad Anónima Deportiva del Granada Club de Fútbol. Y si aportaron algo fue a la saca, a la del debe, bien directamente porque formaban parte del club o bien indirectamente porque apoyaban a los que estaban dentro del club. En definitiva, y para centrar mi duda, todo conduce a lo de siempre, que alguien venga a pagarnos el fútbol. Ser cabeza de ratón y no cola de león. Y si tenemos a Pina y Pozo al frente del Granada Club de Fútbol, pues evidentemente que pase por el aro de admitir pues todo lo que sea en el aspecto administrativo, económico, deportivo de estos urdidores. Y por supuesto que paguen al día y las deudas, las que dejaron, como digo, estos urdidores. Y si no es así, ¿qué demonios quieren? ¿Qué reclaman? ¿Qué piden? ¿Qué quejas tienen? Háganlo ya, por favor, sobre todo, aclárenlo para que yo pueda despejar mis dudas. Buenas noches y bienvenidos a la sintonía del rondo del Granada Club de Fútbol. De nuevo aquí en el Rondo Granada, el rondo del Granada Club de Fútbol y con un montón de dudas, todas las que he expuesto en la intro inicial, pues todas esas dudas vamos a ver si las podemos resolver en la noche de hoy. A lo mejor no todas, estoy seguro que no, pero sí podemos aclarar determinadas cuestiones que están aconteciendo en este Granada Club de Fútbol. Podemos llamarlo miedo, incertidumbres, dudas, que no hay temas que tratar, en fin, de todo ello. Vamos a empezar presentando a nuestros invitados, siempre lo hacemos por la derecha. Tenemos al compañero de la agencia EFE, a Javier Aguilera. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al rondo. Tú no eres nuevo porque ya participabas en el rondo radiofónico. Bienvenido, por tanto, a esta casa, a este formato en televisión. También participaba en el formato radiofónico y, bueno, ha sido compañero de viaje durante 3 temporadas, creo, en la cadena SER. José María Zafra. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Creo que han sido 3 temporadas, ¿no? Hasta que lo dejé en primera. En primera división. Lo dejé en primera ya. Y hemos podido celebrar 2 ascensos consecutivos. Sí, la verdad han sido 3 años muy bonitos, de compartir mucha alegría, algún cabreo que otro, pero la verdad es que ha sido un recorrido bonito. ¿Qué cabreos pillábamos? Algunos, sobre todo cuando perdíamos en el último minuto y teníamos que hacer luego 200 kilómetros para acá. Y yo rápidamente... Pero lo podemos dejar porque estuvimos muy a gusto, pasamos ratos muy entrañables y eso, la balanza pesa más que el otro. Yo rápidamente decía que quería un billete para Australia y volver cuando terminara la temporada. Y a mi izquierda tengo a lo mismo que José María Zafra, aparte de que es padre del futbolista, de José María Zafra, jugador que fue del Granada, es abonado. A mi izquierda también tengo otro abonado y además de los que se han hecho ver, de los que se han hecho oír, de los que han estado a las duras y a las maduras. Y eso también hay que agradecerlo en este tipo de aficionados. Nosotros, que Abraham Bolívar. Abraham, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a este formato radiofónico del rondo. Vamos a entrar rápidamente en materia, no vamos a perder el tiempo y para ello, como siempre, presentamos a nuestro compañero, a David Sánchez. David, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gerardo, buenas noches a nuestros invitados y buenas noches a todos los espectadores. Hoy, como bien decía Gerardo, vamos a hablar de la gestión de esta actual directiva del Granada Club de Fútbol. Vamos a desmentir algunas cuestiones y sobre todo vamos a desmontar algunos mitos que rondan esa gestión de esta nueva directiva del Granada Club de Fútbol. Para ello es imprescindible compararla con épocas anteriores y con directivas anteriores. Y aquí comienza nuestro paseo por el Museo de los Horrores del Granada Club de Fútbol. La primera parada, Francisco Jimena,
que coge el club en 1997 con deuda cero y 47 millones de pesetas en caja, y lo deja en 2002 con un pufo que alcanzaba los 5 millones de euros. Entre tanto, un descenso administrativo por impago a los jugadores y el funesto Granada-Murcia, cuyo fantasma atormentó a la afición granadina durante casi una década. Después llegaron los Manuel Benito, Pedro Ruiz e incluso el propio Paco Sanz, con los que también llegó la especulación urbanística, la falsificación de pagos, la dimisión de directivos y una deuda que engordaba y engordaba año tras año, hasta que cuando sale el hijo del expresidente madridista queda en alrededor de unos 12 millones de euros. Eso hace que cuando llegue Ignacio Cuerva se vea obligado a convocar un concurso de acreedores y a solicitar una auditoría para ver la viabilidad económica del club, y todo este proceso acaba con la llegada de Gino Pozzo y Quique Pina. Es cierto que también hubo buenas cosas con el resto de presidentes, pero también es cierto que las comparaciones son odiosas, y con Pina y Pozzo llegan 2 ascensos y 3 permanencias en primera consecutivas. Así que con estas claves, la primera pregunta está clara: ¿se podría haber logrado todo ello sin Pina y sin Pozzo? Y la segunda, ¿fue una solución necesaria en su momento, pero que debe acabar, o es un proyecto al que aferrarse para el futuro? Javier Aguilera, ahí tenemos la primera pregunta de las primeras claves, que dan miedo, ¿eh? Las escucha uno y dan miedo. Retrocede uno al pasado y bendito sea como estamos. Yo no sé si mejor estaremos, no, seguro que peor no, mejor algo habremos progresado. Yo antes de contestar o de tratar de dar mi opinión sobre esas preguntas, yo quiero decir una cosa que digo mucho cada vez que voy a algún programa televisivo, incluso a los formatos radiofónicos. Es que cuando yo empecé en este mundillo, tenía pelo, era otra época. Candy acababa de vender el viejo Estadio de los Cármenes. Pues desde ese momento hasta que el Granada Club de Fútbol empezó a asentarse y a crecer deportivamente de la mano de Pina y de Pozzo, la mitad de los días, por no decir 3/4 partes de los días que yo tenía que hacer una página de un periódico, tenía que rellenar un programa de radio, hablaba de cosas que no eran deportivas. Hablaba de ventas, hablaba de pagos, hablaba de juicios, hablabas con abogados. No se entrevistaban a futbolistas, se entrevistaban a abogados. No hablabas de alineaciones, hablabas de querellas y de demandas. Y así hemos estado, no 1 año, ni 2 años, ni 3 años, así hemos estado más de una década. Y casualmente, curiosamente, llega Pina, llega Pozzo, empieza el nuevo Granada Club de Fútbol y todo cambia automáticamente. ¿Desde hace cuándo no se lee en una página de un periódico algo judicial o algo de impago o algo extradeportivo? Desde hace años, desde que están precisamente ellos. ¿Casualidad? Yo creo que no. Yo creo que afortunadamente y por fin en Granada se habla de deporte. Hablamos de alineaciones. Antes teníamos que tener máster jurídico en lugar de máster deportivo o cierta idea de entrenar. No sé si con esto queda respondida un poco la primera pregunta, ¿no?, sobre ese cambio sustancial de la época de antes a la época de ahora, pero creo que es bastante significativo y es real, ¿eh? No hago ninguna exageración, tú lo sabes, porque has vivido la vida deportiva lo mismo que la he vivido yo, igual que muchos compañeros, igual que nuestros otros invitados, seguramente desde el otro lado, del lado del agrado, del lado del oyente o del lector, y es que es así, es que el repaso que ha hecho David daba escalofrío. Joder, si es que el que llega empeora al otro, si es que el que llega empeora al otro, si es que el que llega empeora al otro, y la deuda sube y sube y sube y sube, y de una época para acá todo cambia, absolutamente todo. Solvencia económica, el equipo sube de categoría, va creciendo poco a poco, aumenta la masa social y sobre todo el Granada ya se asocia, el Granada Club de Fútbol se asocia a deporte, se asocia a fútbol, no se asocia a todo lo demás. ¿Que Pina, Pozzo, la dirección deportiva tiene cosas que mejorar? Por supuesto que sí. ¿Que han cometido errores? Por supuesto que sí. ¿Que pueden hacer las cosas de otra forma? En muchos aspectos seguro que sí, pero es que los pequeños debes más o menos grandes que pueda haber es que siempre van a ser muchos menores que los logros, que los éxitos que han conseguido. Y desde mi punto de vista, el que no quiera ver eso es que es un necio, es que está con los ojos tapados o le busca al gato los 5 pies confirmando y creyendo realmente que tiene 5 pies el gato, porque es que no es así, es que es palpable, está claro, de unos años para acá, y el crecimiento continúa con la ciudad deportiva, continúa aumentando el número de socios, continúa haciendo un equipo teóricamente cada vez mejor o con mayores aspiraciones, aunque desafortunadamente esta temporada las cosas no estén yendo realmente bien. ¿Qué más se puede decir? Es que no sé, creo que
que está claro, ¿no? Que es obvio. Es que es difícil verlo de otra manera. A lo mejor la pregunta es trampa, ¿no, José María? Porque, no sé, yo comparto la opinión, no debería de influir mucho, pero comparto la opinión de Javier Aguilera porque lo he vivido desde dentro, y nunca mejor dicho, yo digo desde dentro del propio club, desde el propio Granada Club de Fútbol. Y bueno, hay cosas que a lo mejor todavía no han salido a la luz pública, que serían escandalosas, y cuando digo eso es de portada de informativos, de la televisión nacional, de lo que yo he vivido, de cosas que han ocurrido dentro del Granada Club de Fútbol. Y cuando digo escandalosas no me refiero a lo económico. José María, tú a lo mejor lo has podido vivir indirectamente porque has tenido un familiar tuyo dentro del club. Bueno, sí, pero lo que ocurre, digamos que ha sido la época más ya finalista, ¿no? Cuando José María estuvo jugando en el Granada, y bueno, fue una época ya difícil, ¿no? Yo, al hilo de lo que dice Javier, que tiene mucha razón en lo que comenta, pero yo haría un matiz en ese sentido. Es decir, tú lo has dicho muy bien, lo has matizado muy bien. Lo que ocurre, yo diría, apostaría un poquito más, es que en la mayoría de los casos, cuando Candy venía al vender el campo de fútbol, indudablemente lo que iba también era para recuperar su dinero, no olvides eso. Y todos los que han venido después, salvo Jimena, que en paz descanse, dicho sea el hombre, y el amor que le ha tenido ese hombre al club, la ha puesto, yo lo sé, fuera de todo. Otra cosa es que las circunstancias y los consejeros que ha tenido, o el equipo que ha tenido alrededor, no ha sido el más acertado, ¿no? Los demás han venido a pillar y a coger, y a poner nada. Y la diferencia de todos esos señores que han estado ahí, que decían que querían mucho a Granada, luego ha habido mucha gente no preparada para ese puesto, y sin embargo han ido a ver de qué forma, uno por una opción, que si los derechos de no sé qué, otro por si los del ladrillo, otro, pero todo a ver lo que podían coger, con promesas incumplidas y con falsos. Y la diferencia con Quique Pina y Gino Pozo es que estos señores han venido con dinero por delante. Esa es la gran diferencia. Los otros iban a ver lo que cogían, y esto con dinero, haciendo la excepción de Jimena, y los anteriores a cobrar su deuda, lo primero, y luego una gestión. Si la economía funciona mal, si el futbolista no se le paga, si se incumplen con todo va mal. Es decir, en una casa familiar, en cualquier sitio, si tú no tienes una economía o una organización, es muy difícil que las cosas funcionen. Es decir, siempre ha habido. Y el Granada, desgraciadamente, ha estado un poco dejado de la mano de Dios por eso, porque no ha habido ni el equipo adecuado, ni las personas adecuadas para esos que han dicho a pecho descubierto cuánto quiero el Granada, cuánto no. Han venido a servirse del Granada en la manera que han podido. Unos venían de Madrid con la idea de no sé qué, otros para ver si levantaba el campo. No quiero decir nombres porque realmente, pero todos lo hemos vivido un poco, vosotros más cerca como periodistas, yo desde el punto de atrás como aficionado y como muy, no sé, pegado a la información, todo lo relacionado con el Granada Club de Fútbol. Y después del paso del tiempo vengo a entender que la diferencia es tan grave como esa, ¿no? Es decir, que han venido a servirse de Granada a sacar todo lo que puedan dar. Y estos señores, Quique Pina y demás, como tú bien dices también, que tienen muchas cosas, pero que pienso que a ellos también les ha venido un poco la cosa un poco grande. Es decir, que ellos han tenido que montar una estructura, porque el crecimiento del club, los ascensos que ha tenido, ellos no esperaban que fuera tan rápido. Entonces le ha venido un poco ahí, pero también es verdad que hay que decir que el fútbol de ahora no es el fútbol de hace 10 años. El fútbol de primera división no es el fútbol de segunda, ni de segunda B, ni nada. Es decir, en fútbol en primera división se mueven unos dineros, se mueven una serie de cosas con unos compromisos que sabes que vas a cobrar, y en fútbol en segunda B y en tercera es un caos total, ¿no? Un caos total. Si a eso le unes que los dirigentes no son los más apropiados, ni el equipo directivo, ni el equipo que... pues entonces ese es el resultado. Hasta que han llegado unos señores que, en teoría, lo primero que hicieron fue ¿qué se debe? Pagar. Y aquí estamos. Y hacer una estructura de club que ya con los conocimientos futbolísticos que habían demostrado en el Ciudad de Murcia y el señor Pozo de Udinese y demás, pues entonces esto es distinto, ¿no? Es decir, ya tiene visos de que se haga realidad. La prueba evidente es que se estaban haciendo bien las cosas en los ascensos que se han tenido y la marcha además. Eso es lo que yo considero decir. Y resumiendo un poco, ya digo, unos vinieron a servirse de Granada y otros han venido a montar, bueno, un equipo de fútbol, y que duda cabe que esto no viene porque le guste el Granada Club de Fútbol, sino que esto es un negocio. Y a ellos, pues el fútbol está montado así, hay que reconocerlo. Es algo que muchos no entienden.
dice José María, que esto es un negocio. Evidentemente, los clubes ya son sociedades anónimas deportivas, siempre hay un sentimiento detrás de cada club, eso es evidente, eso es innegable, si no los clubes yo diría que no tendrían viabilidad si no tienen una masa social detrás, pero son empresas y evidentemente el que viene a invertir no viene a perder dinero, si viene a perder dinero pues no invierte y si tiene que gastar más de lo que se puede pues pasa lo que pasa, límites salariales, equipos que desaparecen, etcétera. Abraham, soy consciente, tú que has sido un aficionado bastante activo, de que el club ha estado a punto, no solo ya del ridículo más espantoso, sobre todo aquel momento en el que se pusieron los jugadores de rodillas pidiendo sus sueldos, de que esto ha estado a punto de desaparecer realmente por malísimas gestiones, por inconsciencia en esas gestiones, por no pensar en el Granada Club de Fútbol y sí en otras cosas, en otros aspectos muy diferentes del Granada Club de Fútbol. Ya sabes que sí, que conscientes lo somos porque lo hemos vivido muy de cerca y hemos vivido la situación. Es cierto que ha habido gestiones muy malas, ¿no? Podríamos estar con un programa de toda la noche hablando de directiva por directiva con casi todos defectos, ¿no? Pero sí es verdad que a pesar de todo, por ejemplo, Paco Sanz encontró una guerra civil en el deporte de Granada absolutamente brutal, con una institución como era el Ayuntamiento de Granada apoyando a otro equipo, con los empresarios apoyando a otro equipo, con Marsalo comprando un equipo de Segunda División A, con toda la gente que no era cercana a Granada Club de Fútbol, muy ilusionada de primeras por un proyecto por jugar en Segunda División. Y luego no tuvieron la capacidad, porque ellos no estaban preparados, porque hay que cortar también Paco Sanz de Lorenzo Sanz. Cuando Lorenzo Sanz vino, nosotros como aficionados estábamos volcados, porque el Granada estaba a punto de desaparecer y vino una figura, campeón de Europa con el Real Madrid. ¿Sois conscientes o realmente creéis que el Granada iba a desaparecer en ese momento? Desaparecer no iba a desaparecer porque mientras no fuera sociedad anónima y dependiera de 5, 10, 20, 100, 300 aficionados, pero no iba a desaparecer. Y aquí está Javier y José María Zafra. Y perdonad que repita lo de la palabra conciencia. De que el Granada dejó en cierto modo de tener viabilidad cuando hubo sentencia firme sobre el juicio de la SASUR, del viejo estadio de los Cármenes. Viabilidad siempre. Mientras tanto, mientras el juicio estaba, el Granada seguía teniendo gente detrás. Gerardo, el Granada siempre ha tenido viabilidad. Lo ha demostrado Quique Pina, sobre todo Gino Pozo ha demostrado que siempre ha tenido viabilidad. Tantas voces que se han contado desde siempre que es inviable, que los 6 millones de euros de deuda más los 12 que luego se prolongaron era inviable. Es un futbolista Siqueira en primera división. Claro que había viabilidad, lo que no había era ideas, lo que no había era gente respaldada como ha tenido este presidente con Gino Pozo Udinese, una estructura brutal paralela que hizo que el Granada con una estructura cero pudiera crecer como ha crecido en Molanda. Todas las operaciones que ha hecho Gino Pozo y Quique Pina para quitar la deuda, aparte de una buena cartera por detrás para ir pagando, como bien habéis dicho, a la gente que iba con sus deudas, que se debía un montón. Pero lo que no ha habido nunca ha habido y tampoco ha habido ganas y compromiso de sacar esto adelante. A mí me ha sorprendido mucho que en la ciudad se quiera hacer trampa, como se ha hecho, no pagarle a la gente que le debes y que hubiera otro club, partir de cero y que se llamara el Granada Club de Fútbol. Podemos decir, y con mucho orgullo, que el Granada está vivo y que el Granada no le debe dinero a nadie. Bueno, ahora siguen pagando porque hay una serie de deudas. En líneas generales no le debe dinero a nadie, que no esté está pagando el concurso de acreedores puntualmente, que da unos picos a las instituciones, pero el Granada técnicamente está a cero. Gerardo, el Málaga no puede decir lo mismo. Hay tantos equipos que no pueden sacar pecho como podemos sacar los granadinistas. Ocurre que tú ten en cuenta que el Málaga no es el Málaga. Que eso es lo que me quiero referir, que ese equipo ha desaparecido. Lo ponen como un equipo histórico y no es un equipo histórico. Tú dices un poco con respecto al equipo paralelo que sacaron de Granada. Aquello fue una forma de ver la manera de que el fútbol siguiera en Granada. Lo que pasa es que hay una cosa con la que no se contó, y es el sentimiento. Que ahora ya el sentimiento cada vez es menor, ¿eh? José María, yo puedo hablar de aquella historia. Cierto. No sé si es el momento oportuno, pero puedo hablar de aquella historia, de quién estaba realmente detrás. Aquí hablamos de empresarios, pero no eran los empresarios los que estaban detrás de ese proyecto, y de alguna que otra reunión que hubo entre esos dos clubes, el Granada Atlético y el Granada Club de Fútbol, y cómo el presidente en aquel entonces del Granada Club de Fútbol se negó a llevar a cabo un acuerdo beneficioso para el Granada Club de Fútbol, para la ciudad,
para los abonados, para los aficionados, para los socios, pero no para él. Eso significó que su vicepresidente dimitiera ipso facto al saber que eso era la solución del Granada y que su presidente, Paco Sanz, se negaba a llegar a ese acuerdo. Y repito, era beneficioso para el Granada y suponía la desaparición del otro club de la ciudad. Gerardo, y estamos hablando de que los dos equipos en ese momento estaban peleando por subir a Segunda División B. Podemos llamarlo absurdo, tenían todo el derecho del mundo a existir ese equipo y 100.000 equipos más. Otra cosa es las circunstancias en las que nace ese equipo y quién había realmente detrás de ese equipo. Y repito, no eran empresarios. La alcaldía. está claro. Está clarísimo. Sí, hay muchas cosas de esa historia y quizás sea meternos demasiado en el pasado cuando el futuro ahora es mucho más próspero. Hay muchas cosas de esa historia que no se han contado, que seguramente nunca se van a contar y que la mayoría de ciudadanos nunca van a saber. Pero bueno, eso pasó porque tenía que pasar y hasta porque las cosas ocurren, porque en Málaga se hizo y salió medio bien y se fundó el nuevo club y tal. Ya está, yo creo que lo importante es que el Granada ahora vive una etapa próspera. Quiero aclarar, por si ha quedado un poco fuerte el tema de los antiguos presidentes y tal, todos los presidentes que han pasado por el Granada Club de Fútbol en las últimas décadas, para mí tienen mi reconocimiento desde el punto de vista de que se lanzaron al ruedo para intentar torear un toro que seguramente le iba a dar más jornadas que muletazos le iban a sacar. En algunos casos, Javier, a ver si sacó algún beneficio y esto lo sacó adelante. Efectivamente. Esto lo sacó adelante, ¿no? El tema de Jimena, por ejemplo, lo hizo el hombre con toda su buena voluntad. Ahí ese hombre ha demostrado que quiere Granada, pero no ahora, sino de hace muchos años. Hizo mejor papel cuando estaba en la sombra. Que salvó al Granada. Que no lo sabe nadie. Que no lo sabe nadie. Con esos cheques que recibía el Granada anónimo, los de Francisco Jiménez. Jiménez ha ayudado mucho a Granada. Hay que decirlo, porque a lo mejor no lo saben. Gestor, lo que tuvo en época de unos presidentes por impago, y eso es una sombra que va a tener toda la vida. Pero yo como aficionado, ¿cuánto dinero fue? Fueron 68 millones. Se te olvida un detalle. Lo dejaron solo. El club desciende 18 días después de Jimena ganar una moción de censura. ¿Y la moción de censura quién la vota? Sí, pero los aficionados nos engañan y nos ofrecen muchas cosas que luego no cumplen. Y los medios de comunicación, y que Caja Granada ya había dicho por activa y por pasiva que no iba a dar el dinero porque no se fiaba del presidente. Eran muchos detalles, muchas pistas, muchas señales, pero y Gerardo, al final no se votó la alternativa, que la alternativa era José María Medina Jorge, porque decían que detrás de él había no sé qué historia había, Gerardo, y en realidad José María Medina Jorge, gracias a José María Medina Jorge, el Granada ha podido subsistir 2 temporadas más. Los socios que van a la asamblea, ¿qué camiseta llevamos? La de Granada, ¿no? Sí. Nosotros nos tenemos que fiar de la palabra del presidente, que es el que te dirige. Si el presidente te está diciendo que esto va a ser así. Pero si aprobasteis unas cuentas que tenían un déficit de caballos, si estabais aprobando unas cuentas de caballos y además le decís, lo has hecho más en las cuentas, pero te doy tu respaldo para que continúe dirigiendo. Gerardo, los aficionados no hemos tenido unas cuentas claras en ninguna legislatura. Sí. Con Ignacio Cuerva, con la auditoría y con... Las mejores con diferencia. Y con Quique Pina. Por eso llegó Quique Pina. Porque Ignacio Cuerva, para mí, no tiene el reconocimiento de la ciudad, que para mí es el que verdaderamente salvó al Granada Club de Fútbol, porque supo situarse en un momento donde era más difícil el toro de torear, el más complicado. Llegó cuando todo el mundo decía que no iba a estar, se puso con su gestora, lo sacó adelante y en vez de seguir ahí chupando del bote buscó de imagen, dijo, no, yo me voy a apartar. Aquí vienen unos señores que van a salvar a Granada, que tienen opciones de meter a Granada donde lo ha metido Quique Pina y Gino Pozo. Y se supo quitar del medio en el momento justo. Para mí eso es una hombría y un reconocimiento impresionante. Habría que contar también, y esto doy idea a la dirección de esta casa, un reportaje, incluso podemos buscarnos actores, cómo es la llegada de Gino Pozo a Granada, cómo pasó desapercibido por la ciudad viendo el Granada Club de Fútbol. Vamos con las segundas claves que nos va a dar a David Sánchez para continuar con este debate. David, ¿cuáles son esas segundas claves? Pues bien, hasta ahora hemos hablado de esa ruptura de dinámica, de esa nueva directiva con respecto al trabajo que hicieron las anteriores, pero claro, llega esta nueva directiva y también tiene sus críticas. Las principales son que han convertido el club en un negocio, pero como bien decía José María, no hay que temer eso, puesto que el fútbol hoy en día funciona en lo económico. Por tanto, ese negocio es lo que mantiene al Granada donde está y esa compraventa de jugadores es lo que hace
que el Granada Club de Fútbol esté hoy donde está. Además, el club no lo ha negado nunca. Cuando se ha presentado un jugador, y Juan Carlos Cordero ha estado en esa presentación, Juan Carlos siempre ha dicho que no viene un jugador para atarlo por años, para que se retire en el Granada Club de Fútbol, sino para aprovechar esas jóvenes promesas y ese rendimiento de los futbolistas para en un futuro venderlos a un club y que se beneficie tanto el jugador de ese traspaso como el propio Granada Club de Fútbol del dinero que pueda recibir por ese traspaso. Además, lo cierto es que en todas las temporadas en primera, ya esta es la cuarta, la plantilla cada año ha sido mejor y más compensada y la gestión económica y financiera del Granada cada vez mejor y cada vez más limpia. No hay que irse muy lejos para comprobar ejemplos en los que este modelo ha funcionado. El propio Sevilla Club de Fútbol ha visto cómo la compra de jugadores jóvenes y con talento, con mucha proyección, le ha reportado luego en las ventas muchísimos beneficios que han servido para que la plantilla siga creciendo y para que el club en las últimas dos décadas acumule tanto títulos a nivel europeo como un mejor papel en Liga, como ahora estamos viendo que casi compite cara a cara con Madrid y Barcelona, y como veíamos la semana pasada que se sitúa ya en el cuarto puesto en cuanto al ranking de límite presupuestario de la Liga Española. Así pues, no está mal que un equipo asuma su rol en el campeonato y asuma que no puede traer a jugadores para atarlos, para que se retiren en este club, sino traer a jugadores de los que se puede aprovechar su rendimiento unos años para luego traspasarlos y volver a crecer, trayéndose cada vez a jugadores con más cartel y con más nombre. Así que la segunda clave está clara. ¿Está funcionando este modelo? Y sobre todo, ¿existe una alternativa real con la que se pudieran haber conseguido los mismos resultados a este modelo? Javier. El modelo está funcionando, porque si no el Granada seguiría en segunda división B. Es obvio. Está en primera. ¿Funciona el modelo en primera? Está funcionando, porque si no el Granada habría descendido a la primera temporada de estar en primera, o a la segunda, o a la tercera, y está en la cuarta. Es decir, por ahora está funcionando. ¿El equipo está creciendo deportivamente? Por ahora no, se está asentando. Pero es que después de la manera tan fulminante en que logró los ascensos, yo creo que está todavía en tiempo y forma de mantener ese crecimiento dentro de los plazos adecuados. Repito lo de antes, ¿se pueden hacer cosas mejor? Sí, se pueden hacer cosas mejor. Tú ves a Brahimi ahora en el Oporto y dices, es que ese tío vale 30 millones de euros, ¿vale? Pero el año pasado a lo mejor valía menos, a lo mejor el salto de calidad lo ha dado porque en este equipo se encuentra más cómodo, porque tiene mejores jugadores alrededor, porque por mil historias. La operación de Siqueira es un bombazo. Un lateral izquierdo que en Italia pasa medianamente desapercibido, que además el Granada tiene la capacidad de quedarse con los derechos, porque en principio el futbolista era de Udinese, y que lo vendes por 10 millones de euros. ¿Cuándo podía pensar el Granada Club de Fútbol hace 3 temporadas, bueno, hace 5 temporadas cuando estaba en segunda vez, que iba a vender un futbolista por 10 millones de euros? ¿Hay que estar de acuerdo con todo lo que se hace? No. ¿Es conveniente tanto cambio de futbolistas, 15 jugadores nuevos de una temporada a otra? A lo mejor no, pero es la forma que tiene de trabajar Quique Pina con su equipo de trabajo, Pozo, etcétera, es la forma en la que hasta el momento el Granada ha conseguido los éxitos, y hay que aceptarla, y hay que apoyarla, y hay que estar de acuerdo siempre que las cosas se hagan de una forma coherente, lógica y normal, como se están haciendo hasta ahora. José María, ¿tú crees otra idea, otra política de club en el que alguien de fuera invierta en el club? No, lo que es una realidad, alguien de fuera no, lo que es una realidad es que Granada tiene una masa social y en base a esa masa social puede hacer, es decir, ese es el activo fundamental de Granada Club de Fútbol y lo que Quique Pina y estos señores valoran. Y en base a esa masa social que tiene, a ese número de abonados que tiene, es ahí donde pueden medir catalogar dónde puede llegar el equipo, a la altura de miras que puede llegar. Luego hay otra cosa, no olvidemos que los equipos pequeños, en este caso como el Granada además, siempre han subsistido, pues teniendo la coyuntura. Yo me acuerdo cuando firmó, estando en primera división, firmamos a De la Cruz, al otro y tal, y bueno, están 2 temporadas, pues ¿qué pasa? Se pone dinero por el presidente, lo vende al Barcelona, al otro al Bilbao, tal cual, recoge lo que ha puesto y le permite invertir otra cosa, que es más o menos lo que está haciendo, claro, pero es de distinta manera. Porque de distinta manera. Y regulado de distinta forma. Es decir, antes había un señor que hacía y deshacía como le daba la gana, y una junta directiva, y en este caso, digamos que el Granada, aunque quisiera tener otro tipo de equipo que invirtiera más fichajes, que yo creo que con más valor no tendría, digamos, la fuente de ingresos que puede tener, no se puede permitir, porque la Liga de Fútbol Profesional le tiene puesto un tope para la inversión
en función al balance que tiene el Granada Club de Fútbol. Eso es una clave, José María. Y entonces ahí no se puede hacer otra cosa. Claro. Abraham, todo el mundo dice, ¿por qué no traen grandes jugadores? Que el Celta ha fichado no sé quién, que el otro ha fichado a no sé cuánto. Siempre estamos con esa historia, nos fijamos en detalles del resto de club, pero no entendemos ni nuestro límite salarial, ni cuánto dinero es capaz Granada de generar. Granada, no digo el Granada Club de Fútbol, Granada de generar a nivel de primera división, y que esta familia llega poniendo un dinero por delante que lo puede perder. Cuando digo esta familia me refiero no solo a la dirección del club, sino a los inversores, incluso al propio fondo de inversión que ha comprado o adquirido algunos jugadores. Ponen un dinero por delante que la cosa puede salir bien o puede salir mal. Ya, lo que pasa es que el Granada, la afición del Granada, como estamos acostumbrados a un Pina y a un Cordero, que nos puso manjar cada temporada, ¿no? El primer año en Segunda B la plantilla era extraordinaria en una categoría como la Segunda B. El año que ascendimos a Segunda División A tuvo otra plantilla, que luego estamos viendo dónde está cada jugador, y son todos prácticamente 11 jugadores de Primera División, y se estaba diciendo que era para no descender. Y en Primera División, de ahí para arriba, hay un antes y un después. Porque es cierto que no podemos decir que le vaya mal, como bien dice Javier, porque estamos en Primera División, y eso al principio, cuando llegamos a Primera, si nos dice vaya estas 4 temporadas en Primera División, lo firmáis, lo firmamos todos, ¿no? Pero sí es verdad que del primer año de Primera División al cuarto año, que es este, no podemos decir que deportivamente hayamos tenido un progreso muy grande, ¿no? No solo en la tabla de clasificación, porque es normal que nosotros tengamos que sufrir por mantenernos, ¿no? Sino hemos sido en las 4 temporadas un equipo de los que menos goles mete, por no decir el que menos, no el que menos, pero de los que menos goles mete. En casa hemos sufrido muchísimas derrotas, que los equipos pequeños es normal que tengan derrotas, pero el Granada tiene una dinámica en estas 4 temporadas que ha progresado deportivamente muy poco. Y eso a la gente, como no tienen que pagarlo, aparte de tu carnet, que antes sí era más caro, ahora más barato gracias al presidente, pues eso le cuesta mucho, porque que te traigan el fútbol y te pongan jugadores, eso no lo pensamos, no lo pagamos, pues nosotros queremos grandes futbolistas. Pero sí es verdad que hay un crecimiento muy pequeño deportivamente desde el primer año al cuarto. Y la gente le gusta soñar con su equipo. Tú como aficionado quieres soñar, quieres soñar con algo. Esto viene muy a colación de lo que decía en la intro, ser cabeza de ratón y no cola de león. Ganar, aunque sea en otras categorías, ganar, yo siempre cola de león. Yo quiero estar abajo, pero con los mejores. Siempre creo que está. Nos vamos a ir de escaparates. Volvemos enseguida con la última clave para finalizar ya el debate de esta noche aquí en el Rondo Granada, el Rondo del Granada Club de Fútbol.